el principio de los diagramas vectoriales y un diagrama muy especial. Le dejo aclarado que está filmando su compañero. Los dos temas que vamos a ver son temas de examen. Uno es el diagrama espacial de fuerzas magnetomotrices y flujos. ¿Puedo hacer consulta? Sí. ¿El libro qué pasó? ¿Que está circulando o no está circulando? Yo no volví a tenerlo en mis manos. Yo tampoco. Lo dejé hace 2 semanas en manos de no sé quién Mi compañero Villadía. y desapareció. Sí. Que lo iba a extrañar. Eso dijo el juez pasado. Estaba extrañando por los Estados Americanos. Tendrán que reclamárselo a él entonces. Profe, ¿puedo hacer 3 preguntas de la clase anterior? Sí. Del generador asíncrono. Sí. Usted dijo que para que funcione tendría que estar conectado a la red para el consumo de potencia reactiva. ¿Cómo sale el esquema de conexionado? De la misma manera que el motor. La única diferencia que tiene el generador asíncrono del motor asíncrono es la velocidad. Es decir, lo conectas a la red como motor, comienza a funcionar, gira a un 3% menos de velocidad que el asincronismo. Mecánicamente, desde afuera, a través del eje, lo aceleras y lo llevas a una velocidad superior al asincronismo y se transforma en generador. Y ahí empieza a generar para todo. Y ahí genera y le inyecta, a ver, toma potencia reactiva de la red para mantenerse excitado y le inyecta potencia activa a la red. Sí, sí, o sea, consume reactiva y devuelve activa a la red. El tema es que la reactiva que consume como generador es la misma que consume como motor, no hay diferencia. Lo único que cambia es el sentido del flujo de corriente activa, que deja de entrar en la máquina porque dejó de ser motor y sale de la máquina porque se transforma en generador. Nosotros esa prueba la solemos hacer en la última clase en el laboratorio, en donde lo conectamos al motor como motor y le ponemos 2 batímetros conectados en la alimentación. Vieron que los batímetros, si le conectamos al revés una de las bobinas, se genera un par que en lugar de hacer que la aguja se mueva hacia la derecha, trata de moverse hacia la izquierda. Le conectamos los 2 batímetros en oposición. Entonces cuando lo tenés conectado como motor y lo empezás a cargar mecánicamente, ves que uno de los batímetros sube, el que está marcando el consumo de potencia activa, y el otro trata de irse hacia la izquierda y pega en el tope. Empezamos a bajar la carga mecánica, el batímetro de consumo tiende a 0 y se queda en un mínimo, que son las pérdidas de rozamiento, pérdida en el hierro, pérdida en el cobre de vacío y todo eso, se queda con un pequeño consumo. Si le acoplamos otra máquina al eje y la comenzamos a acelerar hasta llevarla a velocidad de sincronismo, justo a velocidad de sincronismo no hay ni consumo ni generación de potencia activa, pero sí sigue habiendo consumo de reactivo. Y cuando superas la velocidad de sincronismo, el batímetro que antes marcaba en positivo ahora se quiere ir para atrás y el otro comienza a tomar una medición positiva, digamos. Y en la medida que más lo apuras del motor, lo llevas a velocidades cada vez mayores en el sincronismo, crece más la potencia generada. Cuando es un problema analógico. Y esa es la otra pregunta. Como la potencia generada depende de la velocidad relativa. Sí. Vi que, no sé si era que hacen generar el rotor y el estator en sentidos contrarios, o sea, en un sentido y en otro en otro. No, cuando los haces ir en un sentido y en otro es cuando lo estás haciendo trabajar como freno, digamos, no como generador. Hasta el trabajo No. generador. Lo que sí se le hace al generador para poder adaptarlo a las velocidades variables que tengas en el viento, porque en realidad, si como motor trabaja a plena potencia con un deslizamiento del 3%, es decir, con una pérdida de velocidad del 3%, como generador trabaja a máxima potencia con una velocidad superior al sincronismo solo en el 3%. O sea, es simétrico el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Vas a llegar a máxima potencia con velocidad de sincronismo más 3%. Si el viento, si lo estás usando en un generador eólico y el viento de repente se torna demasiado fuerte y te lo lleva a velocidades superiores a las de esas, comienzas a perder rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? Se le ponen rotores bobinados y se le controla la frecuencia del rotor. Entonces vos con la frecuencia del rotor adaptás la velocidad de sincronismo a una diferente y podés trabajar con rangos variables de potencia, de deslizamiento, digamos. No siempre con el deslizamiento óptimo de diseño de la máquina, sino que lo vas controlando con la frecuencia que le inyectes al rotor del generador. Pero de eso vamos a hablar por el final del cuatrimestre, vamos a volver a hablar. 2 preguntas hizo usted, ¿no?
la tercera me parece una actividad que justamente como se alimenta de potencia reactiva no se podía ¿cómo se llama? Si no se puede poner un capacitor y eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Se le pone un capacitor que entra en resonancia con la inductancia del arrollamiento. Entonces, vos le das una pequeña carga eléctrica para que tome magnetismo el arrollamiento y en la medida que lo tenés girando, la escasa generación que produce la máquina carga el capacitor y el capacitor retroalimenta el motor y de repente entra en régimen. Yo les he contado que hace unos años atrás acá teníamos un aerogenerador armado del anterior, allá al fondo, digamos, que ya está totalmente desmantelado. Bueno, generaba 380 voltios, 1,5 kilovatios, y era con un sistema de esos, aislado de la red. Pero tenía un sistema de corriente continua que le daba la primera alimentación, con eso se comenzaban a cargar los capacitores y los capacitores lo autoexcitaban. Porque al fin y al cabo lo único que necesita, que no es capaz de autoabastecerse el propio generador, es de potencia reactiva. El generador necesita reactiva inductiva. ¿Con qué le da reactiva inductiva a un motor asíncrono o a un generador asíncrono? Con otro generador que la produzca, uno síncrono, o con un banco de capacitores. Y con eso sí, se lo mantiene aislado de la red. El problema es cuando pierde el magnetismo remanente y se excita. Entonces tenía un ingeniero electrónico que le ayudaba al ingeniero Irico, que había desarrollado un sistema que cuando detectaba que caía la tensión pero no la velocidad de la máquina, y que por ende la caída de tensión era atribuible a falta de magnetización, mientras estaba marchando le mandaba una señal de corriente continua al arrollamiento estatórico para que con eso se excitara nuevamente y entrara en régimen otra vez. Diagrama espacial de fuerzas magnetomotrices y flujos. Hablamos de un diagrama vectorial. ¿Y por qué se llama espacial? Cuando estudiamos diagrama vectorial de Pottier, de Blondel o el de la máquina no saturada del generador síncrono, ¿era espacial el diagrama vectorial que trazamos? ¿Se acuerdan ese que decíamos que poníamos la excitación nos daba la fuerza electromotriz de sub cero, la fuerza electromotriz hacía circular una corriente, la corriente producía un θ sub i, el θ sub i se sumaba al θ de excitación, aparecía una FEM resultante y finalmente una tensión de fase. Desfasada con respecto a la corriente y un ángulo fijo. Ese diagrama, ¿qué características tiene? ¿Qué representan los desfasajes entre vectores? Usted viene estudiando diagramas vectoriales desde electrotécnica. ¿Bajo qué condiciones? Más habla que sí, son parámetros de la máquina. Pero ¿qué son los desfasajes que hay entre los vectores? ¿Qué representan? Tiempo, digamos. Tiempo, exactamente. Este diagrama es temporal. ¿Qué quiere decir que sea temporal? Todas esas magnitudes nos marcan el diferente tiempo en que se van a producir sus valores máximos dentro de un conductor. Es decir, la máquina tiene n espiras en una fase. Decimos, nos vamos a parar sobre esta espira que está en tal ranura. En esa espira vamos a tener todo este desfasaje temporal de magnitudes. ¿Qué quiere decir desfasaje temporal? Como estos vectores no son simplemente vectores, sino que son fasores. ¿Qué son los fasores? Vectores que rotan, rotatorios. ¿Pero por qué los podemos dibujar como vectores? Porque todos rotan a la misma velocidad. Entonces, yo parado en un conductor veo que en un instante tengo la máxima excitación frente a ese conductor, recordando que giran en sentido antihorario. Un rato más tarde es máxima la fuerza magnetomotriz resultante. Un rato más tarde en él se induciría la fuerza electromotriz en vacío máxima. Un rato más tarde en él se induciría la fuerza electromotriz real. Un rato más tarde en él tenemos la máxima tensión de bornes. Y recién un rato más tarde es máxima la corriente en ese conductor. Y cuando nos dimos cuenta ya está volviendo la excitación. Es decir, para un mismo conductor la secuencia de tiempos en que tenemos la máxima excitación, la máxima fuerza electromotriz de vacío, la máxima tensión de bornes y la máxima corriente. A eso se refiere. Para un conductor, ¿cuál es la secuencia temporal de magnitudes? ¿Qué diferencia tendrá con el que estamos por trazar ahora? El que vamos a trazar ahora es espacial.
no nos va a decir cómo se van a suceder las magnitudes en un conductor, nos va a decir cómo están distribuidas las magnitudes dentro de la máquina. Es decir, vamos a dibujar algo así como esto. Nos ha quedado un poquito deformado el entrehierro de la máquina, pero bueno. Todo lo que yo dibuje mal tienen permiso de dibujarlo mal y de corregirlo ustedes en el examen. No de dejarlo mal de todo el examen, de hacerlo mal, borrarlo y corregirlo. Volvemos a lo que hablábamos recién. El diagrama temporal que estábamos acostumbrados a estudiar nos permite determinar la secuencia de los valores máximos de las diferentes magnitudes para un conductor, para una bobina, para una fase de la máquina. El diagrama espacial, en cambio, nos va a representar un instante, es decir, no va a ser una secuencia de tiempo, sino que va a ser un instante que pasa en cada conductor de la máquina. Es decir, es cortar la máquina, sacarle una foto y ver qué está pasando en ese momento, en cada uno de los conductores. Entonces vamos a ver que las magnitudes se van a repartir de una manera diferente. Entonces, consideraciones iniciales. A este diagrama lo vamos a considerar suponiendo que las fuerzas electromotrices, corrientes y fuerzas magnetomotrices que tengamos en la máquina tienen distribución perfectamente senoidal. ¿Es así? ¿Pueden ser perfectamente senoidales? ¿O siempre van a tener alguna deformación? Siempre van a tener alguna deformación. ¿Pero a qué acudimos para poder trabajarla senoidalmente? Al primer armónico por Fourier. De hecho, el campo estatórico que se va a producir en la máquina es el mismo que se producía en el estator de la máquina síncrona, que lo habíamos visto gráficamente, que era toda una escalerita que la podíamos transformar en una sinusoide perfecta y sabíamos cómo se calculaba su amplitud. En la máquina síncrona, el campo rotórico, en cambio, tenía una forma que dependía del tipo de polos que estuviésemos usando. Pero acá vamos a usar un arrollamiento que puede ser idéntico al del estator. Entonces, corrientes alternas similares al del estator, circulando en el rotor, que tiene un arrollamiento idéntico al del estator, que va a producir otro campo igual, de distribución casi tan senoidal como querramos. Entonces, volvemos a suponer la existencia de dos campos senoidales, que al ser senoidales se pueden representar por fasores, y al ser fasores que giran todos a la misma velocidad, se pueden representar por vectores. Entonces, vamos a suponer linealidad en el circuito para que no se nos deformen las ondas y por ende que trabajemos con magnitudes senoidales. El análisis que vamos a hacer es con una máquina bipolar, por la distribución que vamos a tener en las fuerzas magnetomotrices y corrientes. ¿Qué puede ocurrir si tenemos más polos? ¿Qué pasa cuando tenemos más polos? Los ángulos geométricos se achican en función de la cantidad de pares de polos. Si tenemos un solo par de polos, los ángulos eléctricos son iguales a los geométricos. Si tenemos dos pares de polos, ¿qué pasa? Tenemos el doble de grados eléctricos que grados geométricos, entonces tenemos que empezar a hacer la relación con P. Pero eso lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Cómo vamos a arrancar este análisis? El eje y vamos a empezar después a trazarle cosas. Un razonamiento preliminar, previo. Cuando nosotros alimentamos nuestra máquina con la tensión U sub 1 de fase, comienza a circular una corriente I sub 1 que es la corriente estatórica. Recordemos, nosotros este motor lo vamos a estudiar como si fuese el transformador eléctrico. Entonces vamos a tener un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario. Adelante. Arrollamiento primario es el estatórico, por donde consume energía. Arrollamiento secundario va a ser el rotórico. Y los otros días vimos también que esta máquina se puede comportar como si fuese un transformador con el arrollamiento en cortocircuito. Entonces, todos los subíndices 1 van a corresponder al arrollamiento del estator, al de afuera. Y los subíndices 2 al rotor o de adentro. Cuando alimentamos con tensión U sub 1, por alguna cuestión incluso hasta mágica que después demostraremos, comienza a circular corriente I sub 1.
Si el motor es trifásico y por ende el sistema de tensiones es trifásico, ¿de qué sistema vamos a tener de corrientes? Básico. Trifásico también. Esas corrientes nos van a dar una fuerza magnetomotriz F1. Le pongo F mayúscula sub 1 para ser coherente con la nomenclatura que usa el libro. F es lo que en la máquina síncrona llamamos tita, los amperios vuelta. De reacción inducida eran los tita sub i, de excitación eran los de los polos. Recién los habíamos dibujado, tita de excitación en el diagrama que hicimos y tita sub i. Acá, el campo estatórico, los amperios vuelta estatónicos van a ser F sub 1 y los rotóricos van a ser F sub 2. Entonces cambiamos un poco las letras que usamos, pero para ser coherentes con la bibliografía, nada más. ¿Cómo se calculaba la amplitud de la fuerza magnetomotriz F1 o tita de excitación en la máquina síncrona? Perdón, tita de reacción inducida, no de excitación. 0.45, Sí. cita 1, M1, N1, I sub 1 sobre P. Y esa fuerza magnetomotriz la podemos representar vectorialmente. Por el momento no digamos si es espacial o temporal, es a los fines de hacer un análisis preliminar. Esa fuerza magnetomotriz F1 nos va a dar un campo viajero en el entrehierro. Ese campo que viaja en el entrehierro va a estar caracterizado por un flujo magnético que va a viajar a velocidad de sincronismo, cortando los conductores del rotor. En la medida que ese flujo concatene y corte a los conductores del rotor, va a inducir una fuerza electromotriz en el rotor, que va a ser la fuerza electromotriz E sub 2S. Después vamos a ver cómo se calcula. Esa fuerza electromotriz E sub 2S, si el rotor está cerrado en cortocircuito, va a hacer que en él circule una corriente I sub 2. Como el arrollamiento rotórico va a ser tan polifásico como el estatórico y por ende las corrientes también van a ser tan polifásicas como las estatóricas, nada más que los otros días hicimos una salvedad. No necesariamente el estator y el rotor van a tener el mismo número de fases. Si lo hacemos de rotor bobinado al motor, lo más común es que sea del mismo número de fases el arrollamiento estatórico y el rotórico. Pero el caso más común es que tengamos que esta máquina sea de jaula de ardilla. ¿Qué es jaula de ardilla? En lugar de que estos conductores estén vinculados unos con otros a través de bobinas cerradas de una distribución determinada, el rotor son directamente barras cortocircuitadas por ambos extremos. Entonces, en ese caso, el número de fases, ¿a cuánto se incrementaba? ¿Se acuerdan? El número de fases en la jaula de ardilla pasaba a ser igual al número total de conductores o de ranuras que tuviésemos en el rotor dividido el número de polos. Es decir, si acá tenemos dos polos, ¿qué quiere decir? La mitad de los conductores son fases independientes y la otra mitad son todas fases independientes. Tendríamos un rotor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fases. Porque cada conductor es una fase diferente. Pero eso no nos importa porque en realidad, mientras tengamos tantas corrientes como fases, vamos a tener un sistema de corrientes polifásicos que nos va a dar una fuerza magnetomotriz que se calcula de la misma manera que la estatórica. ¿Por qué? Porque el número de fases interviene acá. Entonces vamos a tener una fuerza magnetomotriz F2 igual a 0.45, cita 2, M2, N2 y sub 2 dividido P. Y esa fuerza magnetomotriz se va a sumar vectorialmente con la F1. Y la suma de ellas, ¿qué nos va a dar? Una fuerza magnetomotriz a la que le vamos a llamar fuerza magnetomotriz resultante. Y ahora completamos nuestros diagramas, nuestros esquemas de ecuaciones. Este flujo que obteníamos a partir de la fuerza magnetomotriz F1 se llama phi sub 1,1. Y la fuerza magnetomotriz F2 nos da un flujo que se llama phi sub 2,2. Venimos un poquito más abajo. F1 más F2 como vectores, ¿qué nos da como resultado? ¿Qué vemos? F1 más F2, ¿a qué es igual? A F. La fuerza magnetomotriz resultante.
Y esa fuerza magnetomotriz resultante es la que nos va a dar el flujo phi sin subíndice alguno, que es el flujo común. De la misma manera que F sub R es la resultante de F1 más F2, phi, ¿qué será? La resultante de sumar qué flujos. Y flujo 1, 1 y flujo Soy un tramposo total, no es cierto. ¿Por qué? Porque nos falta una aclaración extra acá. Phi sub 1, 1 es igual a phi sub 1, 2 más phi sub 1 sigma. Y phi sub 2, 2 es igual a phi sub 2, 1 más phi 2 sigma. Y les doy la solución. El flujo resultante phi es igual al flujo phi sub 1, 2 más el flujo phi sub 2, 1. Es decir, phi no es la suma de phi 1, 1 más 2, 2. Es la suma de una parte del phi sub 1, 1 más una parte del phi sub 2, 2. ¿Eso de flujo de dispersión o no? Exactamente. Phi sub 1 sigma y phi sub 2 sigma son los flujos de dispersión de ambos arrollamientos. De la misma manera que en la máquina síncrona calculábamos el flujo de dispersión de ranuras, de cabezas de bobina y de cabezas de dientes, recordemos esto, esta máquina tiene el mismo estator que la máquina síncrona. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a tener los mismos lugares en donde vamos a tener dispersión. Y la vamos a tener en el estator y la vamos a tener en el rotor. ¿Cuál es la única diferencia que tiene con respecto a la máquina síncrona? En la máquina síncrona nos importaba calcular el flujo de dispersión del estator porque era de corriente alterna, que va a ser el phi sub 1 sigma acá. ¿Por qué? Porque autoinducía fuerzas electromotrices en los conductores de una fase. ¿Por qué no nos interesaba tanto calcular el flujo de dispersión del rotor? Porque es continuo. Porque era de corriente continua. Entonces solamente me producía un excedente, una caída de tensión magnética extra, pero no autoinducía fuerzas electromotrices. En cambio, acá el rotor es de corriente alterna. Entonces, en el rotor vamos a tener el mismo fenómeno de autoinducción que en el estator. Por eso lo cuantificamos de la misma manera. Entonces, el flujo phi sub 1, 1 producido por la fuerza magnetomotriz F1 del estator es igual al flujo producido por el estator, por eso tiene primero el subíndice 1, que concatena al rotor y por eso tiene el subíndice 2 después. Más el flujo de dispersión del propio estator. El flujo total, phi sub 2, 2 producido por el arrollamiento rotórico es igual a la suma del flujo producido por el rotor que concatena el estator más el flujo de dispersión del propio rotor. Una consideración adicional. ¿Por qué F1 y F2 pueden sumarse dándonos una fuerza magnetomotriz resultante que mantendría siempre su mismo valor si la máquina es asincrónica? A ver, ¿por qué podíamos sumar la fuerza magnetomotriz de excitación y de reacción de inducido en la máquina síncrona? Porque los polos marchaban siempre a la misma velocidad que el campo de reacción de inducido. Si era un generador, mientras más rápido marchaban los polos, más rápido marchaba la reacción de inducido. Si era un motor, los polos seguían indefectiblemente a la reacción de inducido, pero marchaban a la misma velocidad. Y por eso se llamaba máquina síncrona. ¿Cómo se llama esta? Asíncrona. ¿Por qué se llama asíncrona? Porque la velocidad del campo del rotor no está en sincronismo. No, casi. Bueno, usted se fue a la explicación de por qué podemos hacer la suma. Se llama asíncrona porque el rotor mecánicamente gira a una velocidad diferente de la de sincronismo. Es decir, si el campo estatórico o común, ya vamos a ver por qué podemos hablar de estatórico o común de cualquiera de los dos, gira a 3000 revoluciones por minuto porque la máquina es de 50 Hz y un par de polos por fase, el rotor como motor tiene que girar a una velocidad inferior. Si en cambio es un generador, el rotor tiene que girar a una velocidad superior. Entonces, si el rotor y el campo del estator van a girar a una velocidad diferente, ¿por qué podemos sumar como vectores a fasores que en principio tendrían velocidad diferente? ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos que sumamos vectores porque eran fasores que giraban todos a la misma velocidad. ¿Podemos decir que acá giran todos a la misma velocidad? Por la velocidad relativa. Por la velocidad relativa. Exactamente. La fuerza magnetomotriz F1 gira a una velocidad N1 igual a 60 por F1 dividido P.
Y la fuerza magnetomotriz F2, teníamos dos consideraciones para hacer. Que giraba a una velocidad N2 igual a 60 por F2 sobre P, en donde habíamos visto que F2 era igual a S por F1, que es el deslizamiento, y por ende N2 terminaba siendo igual a S por N1. El deslizamiento 3 al 5% como máximo a plena carga del motor. Entonces, ¿qué quiere decir? La velocidad del rotor, del campo rotórico, es del 3% de la velocidad del campo estatórico. Entonces, ¿se puede sumar? Sí, pero ¿qué está faltando? Nos está faltando calcular la velocidad absoluta del campo rotórico. El campo rotórico en realidad gira a una velocidad n sub a, que es igual a n2 más n. ¿Qué es n2? El equivalente a n1. ¿Qué es n1? La velocidad a la que el campo estatórico gira por sobre el estator. Pero el estator está quieto, entonces velocidad relativa que también es absoluta. En el rotor, en cambio, n2 es la velocidad a la que el campo rotórico gira por sobre el rotor. Pero a su vez el rotor está girando a una velocidad n. ¿Se acuerdan? Los otros días hacíamos el calculito. ¿Qué pasa si yo freno el rotor? ¿Qué velocidad tiene el rotor si lo freno? 0. ¿Cuánto vale el deslizamiento? 1. ¿Cuánto vale N2? N igual a N1. N igual a N1. Frené el rotor y la velocidad del campo rotórico es igual a la velocidad del campo estatórico. Por ende, si no lo freno, debería seguir siendo lo mismo. Recordemos esto. N2 más N igual a S por N1 Que si lo frenas. Más N. ¿es la misma velocidad? ¿Cómo? No digo que si lo frenas. Estamos hablando de velocidad de los campos magnéticos. Ah, Si yo freno el rotor, el campo magnético del rotor gira por sobre el rotor a la misma velocidad que el del estator. Son velocidades relativas del campo con respecto al arrollamiento que los produce. ¿Me explico? sí, lo trato de imaginar en la cabeza. Bueno, una vez vi un video de cómo iban modificándose los campos en el estator, que se iban moviendo. Bueno, Pero debe ser que entonces ese N2 y ese N1 se van variando los campos a la misma velocidad, entonces. claro, exactamente. De la misma manera que vos analizaste cómo varía el del estator, el del rotor varía de la misma forma. Nada más que cuando el rotor está a una velocidad N2 diferente de 0, ¿por qué? Porque está marchando al 97% de la velocidad del campo, querría decir que el campo del estator, del rotor, es el 97% de la velocidad del campo estatórico, pero en realidad le está faltando sumar la velocidad mecánica del propio rotor. Es decir, tenemos un campo que viaja a 100 km por hora y un rotor que trata de seguirlo que está girando a 97 km por hora, que es la velocidad mecánica. Pero el campo de ese rotor, a su vez, a causa de la diferencia de velocidad o velocidad relativa, tiene con respecto al rotor una velocidad N2 que es igual a S por N1. Entonces, si sumamos S por N1, que es la velocidad del campo rotórico respecto al rotor, más la propia velocidad del rotor, ahí tenemos que encontrar el resultado. Y la velocidad absoluta de esta es igual a S es igual a N1 menos N sobre N1 por N1 más N. ¿Qué nos queda resultando? ¿Qué resulta? Este N1 se va con este N1 y nos queda N1 menos N más N. Menos N se va con más N. Velocidad absoluta del campo rotórico, que es la velocidad del campo rotórico respecto del rotor, más la velocidad mecánica del rotor, que nos da directamente igual a 1. Las dos fuerzas magnetomotrices giran a la misma velocidad, sin importar que el rotor gire a velocidades diferentes a la de sincrónico. El rotor y el estator los dos trabajan con corriente alterna, dijimos. ¿Sí? Ah, ¿Por qué? Porque al estator lo alimento con corriente alterna
Y porque en el rotor circulan corrientes, el rotor está en cortocircuito, en el rotor circulan corrientes inducidas por el campo estator. Entonces van a ser también alternas. Claro, sí. Ahora entiendo. No tiene alimentación externa como el rotor de la máquina síncrona. Es un arrollamiento igual al del estator, sometido al campo del estator, pero puesto en cortocircuito para que se le induzcan fuerzas electromotrices, circulen corrientes y reaccionen con el campo resultante haciéndolo mover. Que eso lo vamos a ver en el próximo tema, que es el de paraelectromagnético interno. Entonces, a partir de eso podemos sumar las fuerzas magnetomotrices sin mayor problema. Interpretación preliminar. Pasamos a lo que queremos ver ahora. Tal cual hemos representado acá, teníamos F1 más F2, nos daba como resultante una fuerza magnetomotriz F sub R. Esa fuerza magnetomotriz F sub R es a su vez la suma de otras dos fuerzas magnetomotrices, en cuadratura una respecto de la otra, que van a ser la fuerza magnetomotriz de magnetización, la que corresponde a la corriente de magnetización de un transformador, la que corresponde a la corriente de excitación de nuestro generador síncrono, más la fuerza magnetomotriz de pérdidas en el hierro. Nosotros recién dijimos, podemos a partir de I sub 1 calcular F1, a partir de I sub 2 calcular F sub 2, como la suma de ellas obtener FR. Pero en realidad no es tan simple como eso, sino que el proceso es al revés. A F sub R la vamos a calcular como la suma de F sub mu más F sub F. ¿De dónde vamos a sacar F sub mu? La fuerza magnetomotriz de magnetización es aproximadamente igual, según la potencia y el número de polos de la máquina, a 1,3 a 2 F sub mu 0. ¿Quién es F sub mu 0? La fuerza de magnetización de la máquina en vacío. ¿Qué quiere decir? De vacío a plena carga, la fuerza de magnetización crece de un 30 a un 100%. Más allá de un 100% decimos un montón, ¿qué quiere decir? Se multiplica por 2 solamente. ¿Se acuerdan de qué magnitud era la fuerza magnetomotriz de magnetización en el transformador convencional respecto de la fuerza magnetomotriz de carga? ¿De fuerza? Sí, la fuerza magnetomotriz. En un transformador. Corriente de magnetización con respecto a corriente de plena carga. Ah, lo puedo poner. Era un porcentaje muy chiquito. Acá es pasar de vacío a plena carga, es multiplicar por 1,3 o hasta multiplicar por 2. ¿Qué quiere decir? Si